Supe que me iban a joder desde que me dijeron que la reunión sería corta y estratégica. Ninguna conversación que empieza así ha terminado sin un despido, una traición o una presentación de PowerPoint diseñada por algún inútil con iPad y ego de LinkedIn. Entré a la sala y ahí estaba él, el nuevo vicepresidente, hijo del fundador, MBA de Miami, pelo engominado como si fuera una sesión de fotos para un whisky que ni puede pronunciar, y al lado su asistente, una especie de Barbie con blazer de Shane y una tablet en la que claramente solo tenía abierto Pinterest. Ni siquiera me ofrecieron café. El tipo fue directo. Daniel, hemos decidido prescindir de tu puesto. Queremos modernizar la operación de nómina. Mi equipo y yo creemos que todo este proceso puede hacerse con Excel. Sí, Excel. El cabrón me dijo eso mirándome a los ojos, como si no hubiera pasado 7 años construyendo un sistema con más capas que una cebolla traumatizada. Me quedé en silencio un segundo. No por sorpresa, sino porque sentí cómo se me iba subiendo el diablo al cuerpo. Le respondí sin parpadear. ¿Y tú sabes cómo calcular la retención bimestral del SAT para 10.000 empleados con compensación mixta, turnos rotativos y bonos variables? Me contestó, sin una pizca de ironía. Mi papá dice que tú complicaste todo para hacerte indispensable. Aquí hay que simplificar. Ahí supe que estaba perdido. No él. Ellos. Todos. Yo no grité. No rompí nada. No les di el gusto. Solo me quité el gafete, lo dejé sobre la mesa y les dije: tienen hasta el próximo ciclo de nómina. Después de eso, suerte. Y me fui, sin mirar atrás, sin avisar a nadie. Ni siquiera al chino, mi compañero más leal en sistemas. Ni a Rosa, la única de recursos humanos que todavía trata a la gente como humanos. Me fui como se apaga un servidor bien configurado, sin ruido, pero con consecuencias. Por cierto, antes de que siga, si esta historia te está interesando, suscríbete y dale like al video. Sé que el 97% de ustedes escuchan sin apoyar, pero créanme, eso ayuda más de lo que imaginan para que todo este equipo de chismosos digitales siga trayendo historias como esta. Gracias. Volviendo a lo importante. Cuando bajé por el elevador, me encontré a Edgar, de mantenimiento. Me saludó con su típico «¿Todo bien, jefe?», y por poco le digo que acaban de regalarle una bomba de tiempo envuelta en fórmulas de Excel. Pero me aguanté. Lo único que le dije fue: «Cuida bien los servidores, el calor los pone sentimentales». Esa tarde me senté en el café de siempre, en la esquina de División del Norte, con mi laptop vieja y mi cuenta de respaldo. Lo primero que hice fue revisar si mis accesos seguían activos. Por supuesto que sí. Ni siquiera cambiaron mis credenciales. El nuevo equipo de transformación digital todavía no entendía que no todo en TI se resuelve con una consultora y un logo minimalista. Y ahí, con un café de olla en mano, comencé a repasar los pequeños detalles que harían que ese sistema, mi sistema, dejara de funcionar justo cuando más lo necesitaran. Porque sí, el sistema era complejo. Porque lo pedían así. Porque cada vez que alguien del sindicato metía una cláusula nueva o que el SAT cambiaba una coma en su normativa, yo era el que la absorbía, la convertía en regla de validación, en script, en parámetro. Nunca hice un manual, nunca escribí una guía paso a paso. Porque la guía era yo. Y no por soberbia, sino porque jamás me dejaron formar un equipo estable, ni documentar como Dios manda. Siempre urgía la entrega, el corte, el cierre. Siempre me decían: eso lo documentas después. Y ahora, después, había llegado. Esa noche abrí el mapa de arquitectura de mi sistema. Lo miré como quien contempla una obra de arte antes de incendiarla. No necesitaba hacer nada drástico, solo tenía que esperar.
porque aunque nunca lo dije en voz alta, ese código tenía un pequeño detalle, uno solo, una especie de token de mantenimiento que se debía renovar manualmente cada 30 días. Si no se renovaba, la dispersión de pagos se congelaba, no se eliminaba, no tiraba errores, solo dejaba de ejecutarse, sin escándalo, sin notificaciones, como un empleado viejo que un día deja de aparecer. La ironía era perfecta. Me volvieron prescindible. Pero yo era el único que sabía cómo evitar que se acabara el mes sin sueldos, sin prestaciones, sin paz laboral, que se arreglaran con sus hojas de cálculo y su MBA importado. A mí, que me dejaran en paz. Ya me iba a cobrar solo. Nadie me pidió que lo hiciera tan complejo, pero tampoco nadie supo nunca qué carajos me estaban pidiendo. Todo empezó hace 7 años, en una sala de juntas sin aire, donde un gerente, que ya ni recuerdo, me dijo: «Necesitamos algo que haga la nómina sola». Así, como si eso fuera una app de descarga gratuita. Tenían un sistema de contabilidad sacado del 2004, con más parches que una llanta de camión. Los cálculos de impuestos los hacía una señora en Excel que ya no veía bien y se jubiló sin dejar su contraseña. Había 3 bancos distintos, 4 convenios con sindicatos, bonos variables, días dobles, días triple, incidencias, préstamos, retenciones judiciales y, por alguna razón que nadie supo explicarme, 2 empleados con el mismo número de nómina. Y yo dije que sí. Con el tiempo, el sistema se volvió algo más grande que yo. Era modular, escalable y, honestamente, una bestia preciosa. Separé cada proceso en capas: validación de datos, cálculo bruto, deducciones, neto, dispersión, conciliación bancaria, acuse fiscal. Todo automatizado, pero nada accesible con un solo clic. Eso sí, sin manual. Nunca escribí uno, porque no tenía tiempo y porque, para ser honesta, tampoco confiaba en que nadie lo fuera a leer. Lo que sí tenía era una especie de núcleo, un componente chiquito, silencioso, que monitoreaba todo desde dentro, como un centinela. Ese core requería una autenticación manual, mía, cada 30 días. No por malicia, por seguridad, porque si algo salía mal, yo era el único que sabía desactivarlo sin que se rompiera todo. Pero claro, eso lo sabía yo, nadie más. Cuando me dieron el primer aumento, fue Rosa la que insistió. Lo que haces no es mantenimiento, Daniel, es infraestructura vital. Ella llevaba 20 años en recursos humanos. Era de las que todavía usaba agendas de papel, escribía con pluma y se acordaba del nombre de los hijos de cada empleado. Una vez me dijo: «Tu sistema me dio paz, ahora puedo dormir el 15 y el 30. Y luego estaba el chino. Nadie sabía cómo se llamaba realmente. Creo que ni él, pero era mi único cómplice real. Lo conocí cuando el servidor se llenó con puros archivos de karaoke, descargados por error desde un correo del sindicato. Él fue el que limpió todo sin decir nada, y desde entonces me seguía como sombra. Su trabajo era otra cosa, pero siempre encontraba cómo colarse en mi código». «¿Esto es como un organismo vivo?», me preguntó una vez, viendo mi flujo de procesos. «No, es peor», le dije, «porque si se enferma, no hay quien lo opere. Yo pensaba que me iba a morir aquí». No es exageración. No porque amara la empresa, sino porque el sistema se volvió mi obsesión. Lo afinaba como quien afina una guitarra carísima. Cada que Hacienda cambiaba una coma, yo ya tenía el fix antes de que se publicara en el DOF. Me pasaba noches creando validadores para evitar que Finanzas metiera empleados con RFC mal escritos. El sistema me hablaba, y yo lo escuchaba. Y claro, todos eran felices mientras todo funcionaba. Pero nadie se preguntaba por qué funcionaba. Una vez,
En una junta de cierre de año, el director financiero, el papá del niño Excel, claro, dijo: «La nómina este año fue impecable. 0 errores. Gran trabajo del equipo». No miró a nadie en específico, mucho menos a mí. Yo tenía café frío en la mano, los ojos rojos y el cuerpo roto de tantas líneas de código, pero sonreí, porque no me necesitaban, hasta que me necesitaran. Y ese día había llegado. Cuando el nuevo Beppe me despidió, no entendió que no me estaba quitando un empleo. Me estaba dando permiso, porque mientras yo trabajaba ahí, era leal. Me callaba. No jodía. Me mataba sola para que todo siguiera andando. Pero ahora no tenía que proteger a nadie, ni a él, ni a su Excel, ni al sistema. Esa noche volví a abrir la consola de monitoreo. Todo seguía corriendo, intacto, perfecto. Como un reloj suizo. En 8 días, el token vencería. Y con él, la ilusión de que las cosas se hacían solas. No se trataba de venganza, se trataba de verdad, de esa que se revela cuando el sistema falla y todos miran alrededor buscando a quién culpar, sin darse cuenta de que la única que sabía cómo salvarlos ya no estaba. Duraron 3 días jugando a que sabían lo que hacían. 3. A mitad del cuarto, uno de los nuevos analistas funcionales, un niño con camisa slim fit, lentes sin aumento y un MBA más caro que útil, entró al área de TI con una carpeta de Google Drive y dijo en voz alta: «Aquí está el Excel maestro de nómina». Así, con el descaro de quien cree que el mundo empieza cuando él abre el navegador. El Excel tenía 12 pestañas y ninguna fórmula con más de una condición. Habían copiado campos de un layout viejo que encontraron en una USB con el logo de Banamex de 2012. Lo revisé después desde una de las sesiones abiertas que aún estaban ligadas a mi token. Sí, me dejaron las puertas abiertas, ni siquiera sabían qué cerrar. Ahí estaban: nombre, puesto, salario base, bonos. Ni una validación, ni un solo control de versiones. Habían escrito a mano los montos de los préstamos, redondeado ISR al peso más cercano y, por alguna razón absolutamente ridícula, usaban colores para marcar «revisado por jefe». ¿Su sistema de control? Celdas pintadas de verde limón. El viernes siguiente, algunos empleados cobraron lo doble. Otros, 0. 0 pesos. Literal. Les llegó el mensaje del banco con su saldo en ceros y el clásico «operación no reconocida». Hubo una mujer embarazada en planta que se desmayó. Un supervisor de turno que reventó en llanto porque no podía pagar la renta. Empezaron los correos, las llamadas, los gritos. Alguien imprimió los slips de pago y los pegó en las paredes del comedor con un letrero: «Esto no es un error, es una burla». Y aún así, el VP se paseaba por los pasillos diciendo que era normal, que todo cambio tiene una curva de adaptación y que el área de finanzas estaba corrigiendo en tiempo real. Claro, como si fueran Netflix con pagos en streaming. Rosa fue la primera en notar que la cosa iba más allá de un simple tropiezo. Me escribió desde su correo personal un mensaje corto, sin emojis, sin firma: «¿Esto es tuyo?», y me copió una captura del log del sistema. Ahí estaba. El módulo de dispersión marcaba timeout, pero seguía intentando ejecutar el proceso cada hora, como si algo estuviera vivo todavía. Le respondí con 2 palabras: «Aún no». Y era verdad. Yo no había hecho nada. Todavía. El sistema seguía funcionando porque el token estaba activo. Quedaban 5 días para que se venciera. Lo que estaban viendo era el preámbulo del colapso. Yo solo era una espectadora con acceso VIP. El sindicato comenzó a levantar actas. Uno de sus delegados publicó un comunicado interno con tono de amenaza elegante: «No se juega con el pan del trabajador».
Desde la dirección filtraron correos diciendo que todo era culpa del sistema anterior mal documentado. Y ahí fue cuando me reí. Me reí tanto que casi me atraganto con una concha de chocolate. Lo que no sabían era que el verdadero sistema anterior estaba observando, esperando, sin prisa. Porque a veces la justicia no se impone a gritos. A veces se deja sola, sin soporte, sin parche, sin alma. Y entonces se cae. Mientras tanto, yo seguía en mi café de siempre, con la laptop abierta y un fondo negro en la terminal. El chino me mandó un sticker por Telegram, una calavera con corbata y la leyenda "Ya mero". Yo le contesté con una foto del reloj del sistema. 5 días, 3 horas, 20 minutos. El reloj seguía corriendo. Nadie lo veía, pero yo sí. Yo era el único cron job que importaba. El CEO regresó de su gira por Brasil el lunes a las 9:14 de la mañana, en su jet privado, directo a una sala de crisis decorada con sonrisas falsas y gráficos que no sabían si ocultar o maquillar. No bien bajó del avión y ya Finanzas lo había bombardeado con correos, errores de dispersión, fondos retenidos, montos negativos, empleados que habían recibido -0 pesos. Sí, eso existe cuando un Excel mal hecho hace magia negra con las deducciones. La cara del viejo, me contaron, era de mármol rajado. Se sentó, escuchó 40 minutos de explicaciones torpes y por fin le preguntó a su hijo, el pequeño MBA Salvador, ¿qué carajos pasó? Y el otro, con una seguridad prestada de TED Talk y un tonito de «yo puedo con todo», le respondió, «Papá, todo está bajo control, solo son errores de transición, estamos estandarizando procesos». Estandarizando mis huevos. Ese mismo día, el chino y yo nos vimos en el local de siempre. Un changarro de birria al que solo íbamos los que no necesitábamos tener reuniones en Starbucks para sentirnos importantes. Llegó con su mochila negra, pidió una coca sin hielo y me pasó un sobre. Encontré esto en un nodo viejo de respaldo. Todavía responde. No lo han tocado. Era un acceso. Uno de esos que no existen en el diagrama oficial, que vive en los márgenes de la red, entre líneas de código y scripts olvidados. Me metí desde mi laptop y ahí estaba, la consola de mantenimiento de los validadores secundarios. Un rincón escondido, solo para soporte nocturno. Nadie más lo conocía. Nadie lo había borrado. Le di una mordida al taco y otra al teclado. El primer script que subí no hacía daño, solo cansaba, ralentizaba. Cada cálculo de ISR tomaba 2 segundos más. Cada comprobante tardaba 5 más en generarse. Una microdosis de caos. Como poner una piedrita en el zapato de un gigante que no sabe que ya sangra. El chino miraba mi pantalla como si estuviera viendo a alguien pintar un mural en fuego lento. ¿Te vas a pasar de lanza?, me preguntó, con esa voz de quien no quiere convencerte, solo entender. Todavía no, le dije. Pero ya empezaron a gatear y no hay nadie que les haya puesto pañal. Cuando me fui, la consola seguía ejecutando en segundo plano. En los logs no aparecía nada raro. No había alertas, solo un leve retraso que pronto sería desesperante. Rosa me escribió esa noche. Están diciendo que todo se va a estabilizar esta semana. ¿Es verdad? Le respondí sin mentir. Todo se va a estabilizar, sí. Pero antes, tiene que colapsar. Porque no era enojo, no era revancha infantil, era justicia en formato de código, serenidad vengativa. Como cuando ves caer un árbol que tú sembraste, pero ya seco, ya hueco, ya inútil. Solo queda dejarlo caer, sin empujar, sin prisa. Solo dejarlo. 4 días, 17 horas, 32 minutos. El sistema seguía corriendo, por poco, por muy poco. El martes a las 8:47 am, alguien filtró un hilo de correos internos a todo el personal de operaciones.
No fue un whistleblower heroico ni un hacker justiciero. Fue un simple error de copia al portapapeles. Bastó con que alguien reenviara sin borrar la cadena, y de pronto toda la empresa supo lo que los de arriba intentaban contener con palabrería y colorcitos en PowerPoint. Los sistemas están fuera de control. Literal. Así decía el asunto de un correo del área de TI. Sistemas fuera de control. No usar Excel maestro. En mayúsculas, con rojo, con negritas. Y ya no se trataba solo de que los pagos no llegaran. Algunos empleados empezaron a recibir depósitos negativos. Les descontaron dinero como si estuvieran pagando por trabajar. A un chofer en Guadalajara le sacaron $3.200 de su cuenta por error de conciliación. Una cajera en Mérida recibió un correo automático diciendo que debía reintegrar el saldo pagado en exceso, aunque no le habían depositado ni un peso. La gente dejó de hablar. Empezaron a gritar. El sindicato convocó a una reunión urgente. Los de finanzas mandaron un comunicado diciendo que las irregularidades eran temporales. Pero para entonces ya había empleados compartiendo sus slips en redes sociales con el hashtag «No es un error, es un robo». Y mientras todo eso ardía, los proveedores empezaron a cancelar entregas. La empresa tenía convenios con al menos 7 grandes operadores logísticos y 3 de ellos bloquearon los pedidos por falta de confirmación de pagos anteriores. Una tormenta. Y nadie con paraguas. Yo no dije una sola palabra. No contesté llamadas. No aparecí en chats. Solo guardé capturas, logs, validaciones falsas, versiones mal subidas del Excel maestro. Guardé todo, por si algún día intentaban echarme la culpa. Porque lo harían. Porque siempre lo hacen. El inútil nunca cae solo. Arrastra a quien pueda, aunque no lo conozca. Esa noche me llegó un correo desde una cuenta que reconocí de inmediato. Era de Jorge, uno de los consultores externos que alguna vez me ofreció chamba en su firma cuando me hartara de aguantar a idiotas sin cable de tierra. El asunto decía: ¿disponible para una consultoría ligera? Lo abrí. 3 líneas. Sabemos que tú manejabas todo. Mi cliente quiere evitar una huelga. Nada oficial, solo un café y una conversación. Si accedes, podrías salir muy bien de todo esto. Lo leí 3 veces. No respondí. Cerré el correo. Apagué la laptop. No estaba en venta. No todavía. Porque esto ya no era solo una nómina mal hecha. Esto era una lección. Una advertencia que se había ignorado, menospreciado, ridiculizado. Me habían tratado como si fuera un teclado más, un accesorio. Y ahora, sin mí, no podían ni sumar. 3 días, 14 horas, 10 minutos. El reloj avanzaba y el sistema se iba oxidando. El jueves en la madrugada, los técnicos hicieron lo que hacen todos los técnicos desesperados: restaurar una copia de seguridad que no entienden. Fue una de las que yo había generado hace meses, marcada como prelectura ISR B414 final bis OK. La abrieron como quien destapa una bomba con los dientes. Todo parecía bien, hasta que no. La verificación de integridad falló. El checksum estaba alterado. Nada grave, en teoría, pero lo suficiente para que el sistema no confiara en su propio reflejo. Era como ponerle gasolina adulterada a un motor alemán. Arranca, sí, pero no llega a la esquina sin toser. Intentaron el reinicio. Forzaron procesos. Ignoraron logs. Y entonces llegó el correo. No uno escrito por mí. Uno que el sistema enviaba automáticamente si detectaba una reactivación sin la autenticación correcta. Autenticación fallida. Reinicio no autorizado. Ese mensaje apareció en las bandejas de entrada de los administradores del sistema, en letras negras, sin firma. No tenía remitente humano.
Era una de las precauciones que había dejado activadas desde el principio, por si alguna vez me daba un infarto o me aventaban al metrobús. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que eso solo significaba una cosa, que el sistema sabía que yo ya no estaba, y por ende, que no debía confiar en nadie. Rosa fue quien tuvo el valor de escribir al CEO, no al hijo, al verdadero. Le envió un correo titulado «No se arregla sin Daniel». Adjunto, una lista de fallos. Cálculos erróneos, dispersión fallida, bancos bloqueados, errores fiscales que podrían costarles millones en auditorías. El CEO leyó, no respondió, le pasó el teléfono a su hijo, y el hijo, según me contaron, lo tomó como si fuera una piedra caliente. «Es una exageración», le dijo a Rosa por altavoz. «Esto se va a estabilizar. Estamos migrando. Hay fricción». «No hay fricción», le respondió ella. «Hay ruina». Pero el tipo no cedió. Ni un milímetro. Porque la arrogancia no retrocede. Prefiere hundirse con el barco antes que admitir que no sabe nadar. Y mientras tanto, yo comencé a preparar el entorno para el colapso total. Me conecté al nodo oculto. Verifiqué que los scripts de ralentización seguían corriendo. Añadí una instrucción más: redirigir todas las solicitudes de dispersión hacia una cola vacía. Nada se perdería, nada se corrompería. Solo no llegaría. El sistema seguiría funcionando, solo que no haría nada, como una orquesta tocando en silencio. El chino, que todavía monitoreaba desde su rinconcito, me escribió: «¿Y si se disculpan?» «Entonces será muy tarde», le contesté. «Porque esto no va de disculpas, va de entender que la lealtad no se programa, se gana. 2 días, 9 horas, 27 minutos. El sistema seguía, respirando, apenas, como un animal viejo que espera la señal para rendirse. Y yo tenía el dedo sobre el interruptor. Mi reloj marcó 23:59 y 59 segundos. Yo ya estaba lista. Una taza de café frío en la mesa, el router con señal estable y la consola abierta como altar de sacrificio. En la esquina inferior, el temporizador llegó a 0. 0 absoluto. Ni un segundo más, ni uno menos. El sistema se apagó sin explosiones, sin pantallas azules, sin fuegos artificiales. Simplemente dejó de responder. Los procesos quedaron congelados en el aire, como mariposas atrapadas en ámbar. Las tareas programadas se alinearon como niños sin maestro, quietas, confundidas, inútiles. A las 00:01, el primer banco envió su notificación. No se ha recibido archivo de dispersión de nómina. Solicitud rechazada. A las 00:04, otro. Proceso de compensación no ejecutado. Favor de verificar la integridad del archivo. A las 00:08, los teléfonos comenzaron a sonar. Primero en finanzas, luego en recursos humanos, luego en la oficina del CEO. A las 00:13, el viejo intentó llamarme. 3 veces. Usó su número personal, el institucional y hasta el celular de Rosa. A las 00:19 me escribió un mensaje. «Daniel, por favor, necesitamos hablar. Esto no puede estar pasando». A las 00:26, otro. «Lo que quieras, pero responde». Yo leí cada palabra con la misma calma con la que uno escucha llover después de cerrar bien las ventanas. No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no era asunto mío. Les dije que tenían hasta el próximo ciclo. Nadie escuchó. Y entonces, a las 00:30, en todas las pantallas de los nodos principales, los monitores de los servidores, los paneles de administración, incluso en las terminales remotas, apareció el mismo mensaje. No autorizado, user revoked, nada más. Sin firma, sin floritura. Solo eso. Alguien intentó reiniciar manualmente desde la VPN. El acceso fue negado. Otro intentó subir un archivo desde un USB externo.
El sistema lo expulsó, literalmente. Hizo saltar el montaje antes de la transferencia. El protocolo que escribí lo había anticipado todo. Cualquier intento de acceso sin el token original sería tratado como sabotaje. Y entonces llegó el silencio. Ese que duele más que los gritos. Ese que se instala cuando todos entienden al mismo tiempo que el adulto ya no está en casa y el incendio es real. Al hacer 1:12, Rosa me escribió. «Fue hoy, ¿verdad?» Solo le respondí. «Sí». No necesitaba más. Ella sabía. Siempre supo. El hijo del CEO, mientras tanto, seguía intentando soluciones. Llamadas a consultores, juntas de emergencia, amenazas de demandas. Pero ya no había nada que restaurar. El sistema seguía allí, vivo, íntegro. Simplemente no confiaba en nadie, porque yo lo diseñé así. Y cuando uno pierde la llave, no le grita a la cerradura. Se queda afuera. Esa noche dormí como no había dormido en meses. No por venganza, por justicia. Porque la arrogancia necesita consecuencias. O se convierte en norma. Y ese fue el momento exacto en que comprendieron. Sin mí, no era solo que el sistema no funcionara, era que nunca volvería a obedecer. La reunión de emergencia se convocó a las 6:00 am. Ni siquiera esperaron a que saliera el sol. El CEO estaba ahí, con la cara descompuesta, como si hubiera envejecido 20 años en una noche. Finanzas tenía los ojos rojos, recursos humanos evitaba mirar al frente, y los de IT, bueno, los de IT ya estaban más cerca del infarto que del burnout. El ambiente era denso, eléctrico, como si todo el edificio supiera que estaban al borde de algo irreversible. A esa hora, más de 10.000 empleados ya sabían que no les habían pagado. Los sindicatos amenazaban con paralizar operaciones. 3 proveedores internacionales habían suspendido cuentas por falta de cumplimiento. Y el SAT ya había mandado su primer requerimiento por errores de dispersión fiscal. La única que habló con claridad fue Rosa. Se levantó, se paró frente a todos y dijo: «Daniel dejó un backup funcional. Está completo, limpio, verificado, pero solo yo tengo la llave». La miraron, como si hubiera dicho que tenía la cura para el cáncer. El CEO se enderezó. El hijo la fulminó con los ojos. «¿Qué pide a cambio?», preguntó legal, directo. Rosa sacó una hoja impresa. 4 puntos. El despido inmediato del vicepresidente. Una circular interna reconociendo públicamente que los errores del sistema fueron causados por decisiones tomadas por él. Garantía escrita de que no se tomará represalia alguna contra empleados que colaboraron con Daniel. Que jamás vuelvan a decir que la nómina puede hacerse en Excel. Hubo silencio. El CEO cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Aceptado». Su hijo no dijo nada. Solo se quitó la corbata, la aventó sobre la mesa y salió, así, como quien se rinde, sin entender por qué perdió. Rosa me llamó desde una línea segura. Solo dijo: «Listo». Se firmó todo. ¿Qué hacemos? Le pedí su correo personal. Le mandé un archivo. Restore pian final, .b5, ok, real final de verdad.zip. Dentro, un script sencillo, elegante. Una línea de código que iniciaba la reactivación de cada módulo, cada proceso, cada validación. Tiempo estimado: 61 minutos. «¿Hay algo más que debas saber?», preguntó. «Sí», le dije. «Que esto no lo arregla un script, esto apenas lo estabiliza. Ella lo sabía, yo lo sabía, pero necesitaban respirar antes de hundirse, y eso les di. Aire. Una tregua. No regresé. No puse pie en la oficina. No grabé tutoriales. No mandé manuales. No expliqué nada. Porque no me fui por falta de empleo. Me fui porque me trataron como un periférico, como un cable que podían cambiar por Bluetooth. Y ahora que el sistema volvía a vivir, lo haría sabiendo
que la única persona que podía resucitarlo lo había hecho desde lejos, por voluntad, no por obligación. A las 8:13 am, el sistema comenzó a latir otra vez. La nómina empezó a correr. Los bancos recibieron los archivos. El caos se contuvo. El mundo volvió a girar. Pero no como antes. Nunca como antes. La nómina se procesó. Tarde, sí. Con 72 horas de retraso y un montón de gente con el corazón en la garganta. Pero llegó. Los recibos comenzaron a aparecer en los portales internos. Las notificaciones bancarias salieron como lluvia ligera tras una tormenta brutal. El sindicato canceló su paro indefinido 30 minutos antes de estallar y los proveedores, con una mezcla de desconfianza y resignación, levantaron sus bloqueos. El sistema había vuelto a la vida. No gracias a quienes lo mataron, sino a quienes supieron en qué rincón del desastre aún había una chispa encendida. Rosa, desde su escritorio, le confirmó al CEO que todo estaba estable. No óptimo, pero estable. El tipo asintió en silencio. No preguntó más. Ya había aprendido que no todas las respuestas se pueden comprar. Ese mismo día, poco antes del mediodía, alguien le entregó un sobre al CEO, sin remitente, sin nota. Solo un USB rojo, gastado, con una calcomanía a medio despegar. Lo metieron en una máquina aislada, como si fuera material radiactivo. Adentro, un solo archivo, readme final txt. El CEO lo abrió. Leyó en voz alta. Ningún sistema es más complejo que el ego de un idiota con poder. Si creen que el problema fue técnico, no entendieron nada. Lo que falló fue el liderazgo, la soberbia, la creencia de que se puede reemplazar experiencia con diplomas impresos y frases vacías sobre transformación digital. El sistema no colapsó por accidente, colapsó porque lo dejaron solo. No esperen una segunda restauración. Daniel. No hubo respuesta, ni se intentó. El archivo fue guardado en una carpeta restringida y, según me dijeron, jamás se volvió a abrir. Yo, mientras tanto, estaba en el café de siempre, el mismo que huele a canela, nervios viejos y café recalentado. En mi tablet, las noticias. Titulares grandes, burdos, con más drama que precisión. Colapso informático paraliza nómina de gigante logístico. Fuentes internas culpan a hijo del CEO por crisis de pagos. Empleado despedido habría sido clave para evitar el desastre. Le di un sorbo a mi café frío. Apreté play en un video donde una reportera hablaba frente a las oficinas de la empresa con cara de urgencia ensayada. No dijo nada que no supiera ya, pero verlo desde fuera era casi poético. La camarera me dejó la cuenta. Le di las gracias. Abrí el bloc de notas de mi tablet. Escribí una línea, solo por el gusto de verla en letras claras sobre fondo negro. Lo más gracioso es que el Excel ni siquiera tenía macros.